La ganadería misionera tuvo un fuerte desarrollo durante la década pasada, alentada desde los planes oficiales que dieron un decisivo impulso a la actividad. La producción propia aún solo cubre un 30% de la demanda local de carne y existe posibilidad cierta de crecer. Los sistemas silvopastoriles combinan la ganadería con y forestación y representan una alternativa para organizar la producción y utilizar con mayor detalle los reducidos lotes misioneros. INTA ha sido puntal en la investigación de estos sistemas y ofrece a los ganaderos certeros datos que hacen su aporte a la discusión técnica sobre las bondades de esta combinación. Sin embargo, son sistemas que evolucionan. Las diferentes miradas sobre cómo hacer un silvopastoril van variando con el tiempo, movidos muchas veces por las circunstancias del mercado de los sectores involucrados, el forestal y el ganadero. Yo creo que tenemos que entender nuestra historia y nuestra génesis. Los primeros silvos pastoriles los desarrollamos en la provincia de Misiones, más bien una provincia forestal que venía con una historia forestal, y lo buscamos porque encontramos o sentíamos nosotros los productores que la actividad forestal no estaba funcionando como debiera. Estábamos teniendo muy pocos precios, muy bajos. Para dar un ejemplo, por ejemplo, a la salida de la devaluación del 89, de la hiperinflación de la época de Alfonsín, nosotros estábamos cobrando $4 en pie la madera. La madera era un negocio muy mediocre, eso fue creciendo. Hacia la época de la convertibilidad, nosotros llegábamos en el 2001, llegábamos con 8 o 12 dólares. Después se produjo un elemento exógeno, digamos. Y ahora lo vamos a contar. En ese contexto, nosotros necesitábamos abrir el dosel forestal para que crezca pasto. También sabíamos que, al revés de lo que hace una fábrica celulósica o un emprendimiento de bioenergía que está también muy de moda, al igual que el maíz, la soja o el trigo, necesitamos producir máxima cantidad de madera por hectárea. Sin embargo, nosotros como productores sabemos muy bien que una madera de 15 a 18 centímetros de diámetro se paga A. En cambio, una madera que tiene en el entorno de 25 centímetros para arriba se paga 3A. Y cuando nosotros llegamos a una madera que tiene de 35 para arriba para usos muy especiales, muchos dirán que son mercados de nicho. Es cierto, son mercados de nichos, no están en toda la provincia de Corrientes y Misiones, están en ciertos lugares. Estamos teniendo 10A. Entonces tenemos que ubicarnos con respecto a dónde están esos mercados. Y al revés de la ganadería, el transporte de la madera puede significar el 50% del valor puesto en fábrica de la madera. Eso hace que la noción de cuenca de abastecimiento es muy importante. Si vamos a hacer un emprendimiento celulósico de bioenergía, capaz que 50 kilómetros ya esté al límite de lo que pueda soportar como para dejar alguna renta. Si dejamos una madera de 3A, tenemos un radio de 100 a 150 kilómetros. Si tenemos una madera de 10A, podemos tener un radio de 150, incluso en el Brasil se dan, en muchos casos, hasta 400 kilómetros de distancia. Entonces, tenemos que primero comprender esa situación y muchas veces los ganaderos no estamos viendo eso. También el mercado ganadero ha tenido sus momentos y, por supuesto, los vaivenes modifican las estrategias de los productores y los investigadores sobre cómo debe organizarse un silvopastoril. Lo mismo sucede con la ganadería. Sin embargo, el flete, nos quejamos muchas veces como ganaderos, no, que está muy caro el flete, no, pero me independizo porque es el comprador el que lo paga. Pero cuando miramos un poquito los números, el flete en el transporte de la carne es una décima parte del valor de la carne. En el 2002-2003 se dio un evento foráneo, disruptivo en el mercado de la madera. Se cierran los bosques fiscales de las montañas rocallosas a la explotación de madera. El gobierno de Estados Unidos, por un motivo ambiental, prohíbe la explotación de sus bosques. Eso significó... Cambia el mercado mundial. Ni más ni menos. Cerraron industrias que tenían 150, 200, 300 obreros. Cerraron, emigraron.
Weyerhaeuser, por ejemplo, emigró de las montañas rocallosas y recayó en el norte de Uruguay, para dar un ejemplo de esas ideas. Y eso impulsó a que esa madera que se valía 8 o 12 dólares pasase a valer arriba de 20 dólares. Entonces, en ese sentido, un mercado de un sistema silvopastoril con mucha madera tenía mucho sentido, muchísimo sentido, hasta que vino la crisis inmobiliaria en el 2009 en Estados Unidos. El precio de la madera bajó. ¿El lugar donde se construyen las casas de madera? Le aclaremos a la gente. Ni más ni menos. Las casas familiares son generalmente de madera, no de mampostería. No solo las familiares, los galpones, todo. Otro evento disruptivo en el mercado argentino de la carne también hacia el 2009, 2010, 2011. El gobierno nacional suspende los subsidios a los feedlots. Entonces, la madera, la carne que valía 80 centavos de dólar pasa a valer 2 dólares 40. La madera fue perdiendo valor, menos de la mitad del promedio de los últimos 20 años. Sin embargo, la carne hizo un pico, estamos en el promedio. Entonces, hoy tiene mucho más sentido hacer un silvopastoril con pocos árboles que hace 20 años atrás. Eso me hace pensar que los silvopastoriles que pensamos en aquel momento, que investigamos en aquel momento, hoy no son así. Investigamos otra cosa. Exactamente. Nos dimos cuenta, nos fuimos aprendiendo que debemos hacer entrar mucho más luz para tener una mejor pastura debajo de los silvopastoriles. Y eso nos llevó de un macizo muy raleado, donde hoy podemos llevar un silvopastoril con 100 a 120 árboles, a llevarlo a callejones con líneas apareados de 15, 20 metros de ancho, donde podemos manejar 180 a 200 árboles. Ese cambio de mentalidad es muy fuerte. Y significa también un mejor aprovechamiento del pasto, porque los callejones se podrían manejar, por ejemplo, con eléctrico. De hecho, hay mucha gente que lo hace, o algunos que lo están empezando a hacer, digamos. Y que es el tema también de la jornada de hoy. Exactamente, ni más ni menos. Entonces, tenemos que entender en cuanto, es igual que el precio de la yerba mate. Yo hoy siento que en la yerba mate estamos entrando en los 7 años de las plagas de Egipto. Y bueno, la madera también tuvo sus 7 años de plaga cuando la crisis inmobiliaria hizo que baje y después suba. Y el precio de la ganadería tuvo los 7 años muy buenos y ahora, bueno, después se fue acomodando también, digamos, todas nuestras producciones tienen esas oscilaciones en nuestra región.